Bien, seguimos con el estudio de Isaías, el capítulo 56. Vamos a ver si también podemos arrancar luego en el 57, porque estamos ya metidos en el capítulo 56, que no es muy largo, y lo que vimos fue la primera parte, si os acordáis, la recompensa prometida a los que guardan el pacto de Dios. No hace falta que incidamos en esto, son los ocho primeros versículos, y, y la verdad es que son versículos muy inspiradores de fe, pero el cumplimiento cabal de los mismos, como ya estamos viendo prácticamente en todo el libro de Apocalipsis, pues tiene que ver con el inicio del reino mesiánico. O sea, lo que pone ahí es eso. Pero bueno, ya eso está en otro vídeo, así que lo vamos a dejar ahí. Continuamos, la segunda parte, la está en negrita, es la grave acusación a los atalayas de Israel. No tiene nada que ver con la primera mitad de este versículo, es otra cosa. O sea, primero está hablando cosas agradables acerca de los extranjeros que se conviertan a Cristo, que vengan a los pies del Señor, eso es lo que dice, y seguidamente aquí pues va a otro tema que es este, grave acusación de parte de Dios a los atalayas de Israel. Es a los atalayas de Israel, básicamente, es en primera instancia. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues son los versículos del 9 al 12. Voy a leer lo que tengo aquí escrito. Si bien el templo será la casa de oración para las naciones, y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? El templo de Dios en Jerusalén, cuando empiece el reino, pues el templo estará ahí. Y allí también se congregarán, además de los extranjeros que se hayan arrepentido y hayan entrado en el reino, los dispersos de Israel, ¿vale? En versículo 8. O sea, ahí se van a congregar pues todas las naciones, o va a ser casa de oración para todas las naciones, que es de lo que se trata. Aquí en esta sección, la atención se la llevarán todos aquellos líderes espirituales que sean infieles y que no llegarán a ser parte del Israel salvado a final de los tiempos. Y veremos que el Señor Jesucristo habló de esto en Mateo 25, al final del capítulo. No, perdón, Mateo 24, al final del capítulo. Ahí habla sobre los malos siervos, ¿eh? Los malos siervos. Y el Señor tenía en mente las palabras de Isaías, está claro. Así que vamos a ir viendo esto. Bueno, acerca de los malos líderes, y siempre pensando en primera instancia en Israel, porque de eso se trata, no podemos irnos de ahí. Eh, Ejemplo de esto último lo tenemos en aquellos líderes del tiempo de Jesús. ¿Vale? El tiempo de Jesús, que fueron rechazados por el mismo motivo, su desprecio a la voluntad de Dios. Ahí podéis ver, por ejemplo, una evidencia de eso pues en Mateo 3, del 7 al 10. Lo apuntáis y luego lo veis en casa, que es básicamente cuando los fariseos iban y los escribas iban a Juan el Bautista para que les bautizara. Y Juan el Bautista decía, ¿quién os enseñó a escapar de la ira de Dios? ¿No? O sea, venís aquí a cumplir con un requisito pensando que así vais a escaparos de la ira de Dios cuando en realidad sois personas que no os arrepentís, ¿no? Eran malos líderes. Y leamos el texto de Isaías ya para entrar en la cuestión, porque claro, si no lo leemos, pues mal asunto. Así que versículos del 9 al 12. Todas las bestias del campo, dice, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Como diciendo, bueno, todos los días son iguales y aquí no pasa nada. Si os dais cuenta, eso tiene mucho que ver con las palabras de Mateo 24 del Señor acerca de los siervos infieles. Pero luego lo veremos con más detalle. Bueno, vamos a empezar porque el contraste es obvio. O sea, está hablando una cosa, en este capítulo está hablando una cosa y de repente gira y habla de otra. Tiene un contraste grande, ¿no? Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque venid a devorar. De las palabras de consuelo, que es lo que hemos leído hasta aquí en este capítulo, el profeta ahora pasa a las palabras de reprensión, ¿no? Que se prolongarán en los tres capítulos siguientes. O sea, vamos a ver más de eso en adelante.
Estas son palabras sobre los profetas falsos de Israel, sus líderes o gobernantes irresponsables, sacerdotes malos y todos aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo pero solo se servían a sí mismos. Lógicamente aquí tenemos un principio. Todo aquel que hace así, pues entra dentro de esta categoría. O sea, no podemos aprovecharnos de nuestra posición. Si nos aprovechamos de nuestra posición, sea la que sea, si estamos hablando en términos espirituales, con mayor razón, claro. Pero si también aquellos que se aprovechan porque están en puestos de autoridad eh, y se aprovechan de estar ahí para su propio beneficio, pues entra dentro de esta categoría también. O sea que ahí podemos verlo, ¿no? El servirse a sí mismo es un pecado grande. Las bestias aludidas, las bestias que son llamadas a devorar a todos esos malvados, pueden tener un carácter literal o metafórico, ¿vale? Pienso que de cara al inicio del reino, justo antes, cuando venga el Señor en gloria y juzgue las naciones y juzgue también a todos estos líderes, pues puede tener también un contexto literal, ¿no? Pues serán entregados en manos de los demonios, o sea, y van a ser llevados a la perdición, y estos pueden ser bestias también, ¿no? O sea, son bestias seguro, aunque no se vean. En fin, el caso es que no van a tener un final feliz, eso está claro, ¿eh? Entonces, la realidad es que este es el anuncio del juicio implacable de Dios sobre todos ellos. O sea, vamos a ver, por mucho que ellos digan aquí no pasa nada, aquí podemos hacer lo que nos da la gana, aquí no hay consecuencias, sí las va a haber, sí las va a haber, ¿eh? Bien, entonces, dentro del contexto de los versículos 10 al 12, lo leemos de nuevo. 10 al 12, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. O sea, son gente que sencillamente les importa un bledo los demás, o sea, no les importa a los demás. Mientras pueden ellos ir recibiendo y están cómodos, echados ahí a dormir como los perros, los compara con los perros, eso es fuerte, ¿eh? Entonces los profetas, que debieron haber sido atalayas fieles para advertir a Israel de que se arrepintiera, ignoraron su responsabilidad. Eso lo tenemos claro en aquellos profetas del tiempo justo antes de la deportación a Babilonia. Hola, estás ahí, ¿no? Que ahí estaba Jeremías diciendo, no, viene el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y el resto de los profetas decían, no, aquí no va a pasar nada, todo va a ir bien, el Señor es muy bueno, el Señor es misericordioso, no pasa nada, va a ir todo genial, todo va a ir fantástico. Y no fue así, fueron deportados, ¿eh? Y siempre pasa lo mismo. Hoy en día, pues también vemos algo similar, o sea, en la iglesia llamada cristiana, ¿no? Que vaya a saber usted los que son cristianos y los que no, eso ya solo Dios lo sabe, pero bueno, dentro del contexto evangélico, ¿ya me entiendes? Pues hay iglesias que funcionan y hay iglesias que donde lo que se predica es básicamente acomodaticio al oído y poco más, y ya está, y así una vez y otra y otra. Yo no la juego al corazón de los pastores, eso lo hace Dios, yo no lo sé, pero el hecho es que eso ocurre. Entonces, todos los que están enseñando, maestros, pastores, o llámale como quieras, que están enseñando y lo único que hacen es regalar el oído de los oyentes porque eso les va bien, les conviene, o sencillamente así hay, entre comillas, paz, ¿no? No hay disensión, no hay problemas y la gente está contenta, tranquila, pero claro, lo que se dice es muy justito y siempre lo mismo, ¿no? Y no se avanza en la exposición de la palabra, ni mucho menos, no se expone el pecado, no se expone la mala conducta, no se habla sobre nada, se omiten libros de la Biblia, ¿no? Etcétera, etcétera. No se quiere estudiar para luego enseñar, la ley de mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, pues lógicamente entran dentro de la categoría de lo que estamos viendo aquí, en mayor o menor grado. Claro, no voy a decir que son perros, pero ahí es donde se entiende que andan en esa línea, ¿no? Porque la labor del atalaya es muy clara en la Biblia, ¿no? Ezequiel 3, 17 al 21, y volviendo a los profetas de Israel, que tenían que estar ahí diciendo las cosas y no las decían. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré de tu mano. Aquí son principios, ¿eh? Esto es un principio. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, esta es la responsabilidad no solamente de los que enseñamos, la responsabilidad de los que también escuchan. Porque los que escuchamos tenemos también que enseñar. Y como mínimo tenemos que vivir eso. Entonces, eso reza de cara a los demás, uno de cara a los demás, pero también uno de cara a sí mismo. Porque uno mismo tiene que vivir lo que está escuchando y está aprendiendo sabiendo que es del Señor. Claro, cuando es del Señor, cuando no, no, no. Cuando no, no. Pero si es del Señor, te lo tienes que aplicar a tu propia vida. ¿Me explico? Entonces, si no lo haces, estás siendo un mal atalaya de ti mismo. ¿Entiendes? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos todos? Unos más, otros menos. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria. Aquí nos damos cuenta que esto fue antes de la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque un cristiano cuando muere, si pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú le amonestaste, en su pecado morirá. No, nosotros no morimos en pecados. Eso es un inciso que estoy haciendo, ¿vale? Es un inciso. Te das cuenta que esta es palabra del Antiguo Testamento y hay que aplicarla en la justa medida como se pueda aplicar, pero no al 100%, porque esto no es verdad. Un cristiano, aunque sea torpe, pero si ha nacido de nuevo, aunque sea torpe, ¿vale? Y sea comodón, o sea esto, o sea lo otro, no puede morir en sus pecados, es imposible. Porque todos sus pecados han sido perdonados. Si es que ha nacido de nuevo, claro, si no, no. ¿Eh? Así que hay que tener cuidado con esto porque la aplicación por ejemplo, de este pasaje a la aplicación total, completa, a nuestros días no es posible. Pero hay muchas cosas así en el Antiguo Testamento que son inaplicables a nuestra realidad. Porque no es lo mismo un justo del Antiguo Testamento que un hijo de Dios nacido de lo alto que es parte de la iglesia, que es miembro de la iglesia. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Pero bueno, entendemos el principio, ¿no? El principio es acerca de la responsabilidad que tenemos todos nosotros de hacer las cosas bien delante de Dios, ¿vale? Y sus justicias que había hecho, ¿ves? Y sus justicias que había hecho no vendrán. Bueno, nosotros no somos salvos por nuestras justicias, ni por nuestras obras, ¿verdad? Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Otra vez, insisto, esto es de cara a nuestra responsabilidad como atalayas de hacerlo bien. ¿Vale? Bien, el labor del atalaya es muy importante, pero aquellos atalayas fracasaron moralmente. Los sacerdotes tampoco condujeron al pueblo por senderos de justicia y rectitud, pero eso es historia, esto pasó, ocurrió. Lo vemos aquí en Ezequiel, Zacarías, etcétera. Esto ocurrió. Entonces, es una amonestación para nosotros, como dice en 1 Corintios capítulo 10, que la historia de Israel es una amonestación para nosotros, o sea, es un ejemplo de lo justo o lo no justo, por lo cual nosotros podemos aprender o desaprender conforme a su ejemplo, ¿no? Escribe Matthew Henry, cito, la razón de los juicios que se pronuncian contra los líderes del pueblo, estos pastores que deberían ser los centinelas del rebaño, no se preocupaban de las ovejas, estaban ciegos, pues no veían la diferencia entre lo que era bueno y lo que era malo para el rebaño, y en su ignorancia no hablaban lo recto para reprender a los que obraban mal, lo cual se expresa bajo la metáfora de perros mudos que no pueden ladrar. La metáfora, claro. Esto va dirigido a todas las clases de dirigentes, profetas, sacerdotes, magistrados de la nación. Obviamente, en primera instancia, es Israel. Tiene que ver con Israel, ¿vale? Porque
la iglesia, hablemos de la iglesia no tiene una casta sacerdotal, no existe, eso ya lo sabemos. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos somos hermanos y a nadie llaméis eh, maestro, ¿no? A nadie llaméis padre ni a nadie llaméis maestro, ¿vale? Porque un maestro tenéis, que decía el Señor, que era el mismo, lógicamente, ¿vale? Pero sí es verdad que hay diferentes responsabilidades y lógicamente el que predica tiene una responsabilidad mayor, eso está claro. Eso es obvio. Vale. Versículo 11 dice, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Todo su interés está centrado en lo que podían conseguir para ellos. Bueno, aquí hay un principio claro, o sea, nosotros no podemos obrar así. Nosotros no podemos hacer las cosas como para Dios, pero en realidad las estamos haciendo para nosotros mismos. Y lo de Dios es una excusa, ¿no? No podemos hacer eso. Nosotros si servimos a Dios, servimos a Dios. Que en el proceso de servir a Dios salimos beneficiados, salimos bendecidos. Gloria a Dios, no hay ningún problema con eso. Pero no nos mueve eso. Lo que nos mueve es hacer la obra de Dios. Vale, entonces, por eso vemos todo su interés está centrado en lo que podían conseguir para ellos y no en lo que debían hacer conforme a su deber. Y esto es extrapolable, como ya dije antes, a muchos ministros en la actualidad, también líderes que se aprovechan de la grey para sus propios fines. ¿Vale? Que ya lo dije antes. Seguimos, versículo 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Qué curioso, ¿no? Obviamente ninguno de esos falsos líderes estará presente en la inauguración del reino, porque, insisto, todo este contexto, todo este texto, tiene que ver en primer lugar con los líderes que habrá en Israel justo cuando vaya a empezar el reino y que serán todos juzgados cuando el Señor venga. Y como dice en Mateo 25, 31 en adelante, vendrá el Señor, se sentará en el trono de gloria y llamará a todos y pondrá a los suyos a su derecha, dice a las ovejas a su derecha, y a los cabritos, dice, en realidad son cabras, la traducción del griego, a su izquierda, ¿vale? Ahí pondrá unos y entre todos ellos habrá pues gente que se habrá erigido o autoerigido o no, pero sí habrán sido en ese momento líderes sobre Israel. Gente que enseña al pueblo, gente que tiene responsabilidad de hacerlo bien y por lo que vemos, eso ya nos dice la palabra que eso va a ocurrir. ¿eh? Bueno, pues eso, por tanto, esta es una admonición a todos los que tengan responsabilidades de orden espiritual en el tiempo previo a la venida del Señor a andar fieles. Y aquí está, ¿no? El Señor ya lo advirtió, Mateo 24, del 45 al 51. Y esto está dentro del contexto de la venida del Señor en gloria. ¿Vale? Primeramente Mateo 24 habla acerca de los últimos 7 años. Y luego ya a final de estos 7 años, cuando ya el Señor viene en gloria, que luego arranca esto también, sigue en el capítulo 25, ¿right? Y es un orden bastante cronológico. Antes de llegar al 25 nos encontramos con esto, que obviamente tiene que ver prácticamente al 100%. Estarán siendo perseguidos por el anticristo, ¿verdad? Y habrá comunidades de judíos, llamémosle judíos, israelitas, yo les llamaría, porque habrá de diferentes tribus entonces. Y, y estarán pues bajo la supervisión de sus líderes, y habrá buenos líderes y habrá líderes malos, porque como fiel y prudente
prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y parece que eso tiene que ver con aquella época de mucha, la que va a haber, de mucha necesidad. O sea, les tiene que dar el alimento a tiempo. Y aquí no solamente está hablando seguramente de alimento espiritual, que sí, pero también alimento de alimento. Porque seguramente, bueno, ya podemos imaginar que habrá que racionar, porque están gente que estarán viviendo ocultos, o sea, ocultándose y con mucho miedo de que sean descubiertos, ¿verdad? Que el Señor soberanamente les va a guardar, pero eso es lo que va a pasar. Entonces van a tener que organizarse muy bien y tener alimento y tener las provisiones, y va a haber líderes ahí que van a estar encargados de ello. Yo veo que este es el cumplimiento cabal de esta palabra en concreto. Bien, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Eso es el contexto. Cuando venga el Señor, que vea a esos líderes que tienen que estar guardando a su pueblo, que tienen que estar protegiendo a su pueblo, que lo hacen bien. ¿Te das cuenta de cómo el Señor es celoso de su pueblo y cuida a su pueblo? Y en esos días terribles que van a ser muy largos, por todo lo que van a sufrir, psicológicamente muy largos, pues muchos se van a aprovechar de esa situación. Ah, qué bien, aquí tengo mucha gente, aquí es la que puedo mandar, y aquí, ¿qué tal es de comer? Bueno, primero voy a comer yo. Primero voy a comer yo, mi familia, y luego ya veremos, ¿sabes? ¿Y con qué? Pues parece que se retrasa el Mesías en venir. Parece que se retrasa, ¿no? ¿Os dais cuenta? Parece que se retrasa, porque claro, dice que el reino, es que esto tiene su sentido. El reino del anticristo durará 1260 días. Pero es que la venida del Señor como mínimo durará, o sea, vendrá al cabo de 1335 días, dice en Daniel capítulo 12. O sea que van a haber unos días ahí, un tiempo corto, pero suficientemente largo dada la situación, en el cual muchos van a decir, pues esto parece que va para largo, parece que va para largo, que el Señor no viene y aquí me voy a aprovechar yo de la coyuntura, ¿no? Pues vamos a seguir leyéndolo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Eso cuándo va a ser? Pues en el reino. Es que no puede ser de otra manera. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor, ¿me entiendes? ¿Me entendéis? Aquí tenemos una luz más grande, ¿no? Más clara de este pasaje, que muchas veces tampoco se entiende, ¿no? Tan poco se entiende. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿ves? Y comenzar a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es muy interesante porque ahí se va a ver quién es verdadero y quién no. Porque en momentos de mucha necesidad, de mucha angustia, ahí es donde realmente se ve el carácter de la gente. Cómo es uno y cómo es el otro. Entonces, ante una situación en la cual unos se pueden aprovechar fácilmente de los demás, porque están puestos en una posición de autoridad y tienen a su abasto todo, ¿sabes? Pues es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con los políticos, con los gobernantes, más que nunca antes en la historia. Todos son comprados y se ayudan entre sí para tener poder. Y les da igual que hacer leyes absolutamente degeneradas, absurdas, abominables. Es que les da igual. Mientras puedan tener poder, se ayudan entre sí. ¿Os dais cuenta? Pues es el mismo concepto. Y eso ocurrirá justo cuando venga el Señor, porque la situación será tan terrible en este mundo, tan terrible, que habrá tanta gente tan necesitada, y estos que van a tener los pocos recursos que haya, los van a administrar ellos, se los van a administrar para sí mismos. O sea, se los van a adjudicar. Y si el Señor no fuera a venir pronto, como dice la palabra, si estos días no fueran acortados, es que no quedaría nadie. Porque eso está hablando dentro del contexto de la gran tribulación.
Y esto está en el contexto del final de la gran tribulación. Pero ese es el contexto. O sea, tú lo lees, lee Mateo 24 y verás que es así, no puede ser otra cosa. ¿Que de ahí podemos sacar lecciones para nosotros? Claro, todas las que quieras. Pero si estamos hablando del texto, según el contexto, pues es el que estamos diciendo, no es otro. Y será el día de mañana, dice, como este o mucho más excelente. Fíjate esta gente lo bien que van a vivir, aprovechándose de la gente. Qué bien van a vivir. ¿Eh? Mañana será como este día. Sí, esto no va a cambiar. O sea, aquí estamos bien, estamos bien. Estamos aprovechándonos de las ayudas que nos están llegando. ¿De quién? De los de la derecha. Porque me disteis de beber, me disteis de comer. ¿Verdad? Mateo 25, 31 adelante. Señor, ¿cuándo te dimos nosotros de comer y te dimos de beber? Pues por cuanto lo hicisteis a estos pequeños, a estos pequeñitos me lo hicisteis a mí. O sea que habrá gente que estará apoyando a Israel, que estará apoyando a toda esa diáspora que estarán por ahí, que ya no podrán vivir en Jerusalén en esos días, porque Jerusalén será tomada por el anticristo. Entonces tendrán que estar viviendo en cuevas y en lugares y recibirán ayuda. Esa ayuda que van a recibir va a ser administrada por parte, wow, qué fuerte es esto, por parte de estos líderes. Habrá líderes buenos, pero habrá líderes como estos descritos. Ahí se entiende. Y Miguel, ¿no te aventuras un poco en decir esto? No, por dos razones. Una, porque esto es lo que la Biblia enseña que va a ocurrir. Y dos, porque eso está dentro del contexto de Mateo 24 y Mateo 25. No nos hemos ido del contexto. Y número tres, porque me da la impresión que esto sí que es del Espíritu Santo, fíjate. Así que ya tenemos un poquito más de luz. ¡Qué bien! Gloria a Dios. Será el día de mañana como este o mucho más excelente, se dirán esos desgraciados. Vivirán confiados porque parecería que el Señor no iba a regresar todavía y podrían seguir viviendo sin temor aprovechando de su posición. Craso error. Ahí Dios les va a pillar. Como Dios va a pillar a todos, a toda la humanidad. Porque toda la humanidad será juzgada. ¿Y cómo es juzgada la humanidad? Pues a través de sucesos terribles, que algunos serán verdad, otros no. Pero para eso están los periodistas, la media, ¿no? Para bombardearnos con cosas. Ahora están hablando de los ovnis y venga ovnis y ovnis, ¿no? Vale. Y hasta hace poco era otra cosa. Y etcétera, ¿no? Entonces la gente ¿cómo reacciona? Pues los que son de Dios, los que somos de Dios, reaccionamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, estamos aquí, sabemos que eres soberano, etcétera, etcétera, confiando en Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra filosofía, ¿verdad? Pero la gente que no tiene a Dios, ¿qué hace? Se desespera. Hay un incremento de suicidios enorme, pero enorme, ¿eh? Y de niños que se están suicidando, de adolescentes, de jóvenes. Es horrible lo que está pasando. Así que ahí es donde se ve quién es quién. ¿Quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, ¿no? Porque cuando todo va bien, no pasa nada, todo va bien. Todo el mundo es happy, happy, pero cuando las cosas no van bien, sino que van mal, entonces ahí es donde se ve quién realmente confía en Dios y quién no. Pero eso, sobre todo, se ve y se va a ver en lo que llamamos la iglesia. No la iglesia verdadera, porque esa solo la ve Dios, pero lo que nosotros llamamos, esa es el pueblo evangélico, si me entiendes, ¿no? Ahí es donde se ve quién es quién. Y Dios nos ayude. Bueno, vamos a seguir un poco. Isaías 57. Veremos en este capítulo algunas observaciones que el profeta inspirado hace. Número 1, que es la que vamos a ver ahora, en cuanto a la muerte de los justos. Esto es muy interesante y no tiene nada que ver con lo que hemos visto, pero es muy interesante. Empezamos. En cuanto a la muerte de los justos, versículos 1 y 2.
Leo, perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que desde delante de la aflicción es quitado el justo. Oh, sabiduría. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Vamos a analizar esto. Muere el justo y para la comunidad que le rodea, la vecindad, ¿vale? No importa demasiado. No importa demasiado. No estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de ahí donde uno vive, quizás su familia, quizás la comunidad de vecinos, o sea, ahí donde está, pues el justo es el que menos se ve, el que menos, más desapercibido pasa, y cuando muere, pues mucha gente ni se entera que se ha muerto, o tampoco les importa demasiado. Eso, ¿cómo lo sabemos? Pues hombre, lo sabemos, yo lo sé, por ejemplo, en relación a mucha gente, vecinos, que yo les he predicado, y luego ya, ya te hacen, ya se apartan, porque claro, no les gusta, no les gusta que les hables la verdad. Entonces ya no. Si tú desapareces, ¿qué tú crees que les va a importar? No, no les va a importar nada. En el caso de una pareja que me encuentro por el camino y un hombre y su esposa, él es un año mayor que yo, y en un momento dado pues yo les prediqué el Evangelio. Primeramente, en todo el tiempo hablábamos mucho. Hola, ¿qué tal? Bien, sí, esto, lo otro. Ah, muy bien. ¿Y cómo vas? Pues mira, a pie y tal, y esto, ¿cómo vamos? Pim, pam, pam. Y hablábamos mucho, son uno de los vecinos de ahí, de donde vivimos. Y a partir ya del día en que les prediqué, ya es, hola, adiós. Buen día, ¿eh? Adiós. No se paran ya. Normal, normal. Por eso, muere el justo y para la comunidad que le rodea no importa demasiado. Porque los justos son los menos. Y más, no interesan los justos. Escribe Matthew Henry. Primeramente dice, la rectitud nos libra del aguijón de la muerte, pero no del golpe de la guadaña. Interesante. Eso lo escribió Matthew Henry en el siglo XVIII, por eso utiliza estos términos. Guadaña ni se sabe lo que es hoy en día ya. La rectitud nos libra del aguijón de la muerte. Sí, el aguijón se entiende el sufrimiento de la muerte, de lo que es la muerte como tal, el llevarnos a un sitio de infierno, básicamente. Pero no del golpe de la guadaña. El golpe de la guadaña no. O sea, el que se muere, de alguna manera tiene que percibir que se está muriendo y se muere, y ya está, ¿no? Y luego dice, hay muy pocos que lamenten la pérdida de un justo como un mal público, y menos todavía los que lo tomen como una advertencia para todos. ¿Es verdad? Es así. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque la gente no es de Dios, en general. Es como que el justo pasa por esta vida como un soplo, sin importar mucho a muchos. Pocos son los honores que se otorgan a este mundo, en este mundo a los verdaderos hijos de Dios. Y cuando uno es muy exaltado, el gran evangelista, ¿no? El gran evangelista, ya me entiendes, ¿no? BG. Y muy exaltado, uy, mal asunto, ahí lo dejo. Yo no soy nadie para juzgar el corazón de nadie. No, porque es al contrario. O sea, los cristianos, cuanto más somos cristianos, más entregados, más impopulares somos. ¿Ves? Es al contrario de cómo funciona el mundo. Por otra parte, la muerte del justo siempre se ve a priori como un fracaso. Y es verdad, eso te viene a la cabeza. Oh, se ha muerto, el hermano tal se ha muerto. Oh, lo primero que te viene a la cabeza, a menos a mí me pasa, es ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho este hombre o esta mujer? Qué raro, ¿no? ¿Verdad? Porque morirse es como sinónimo de derrota. Es un poquito la manera de pensar, ¿no? Se ha muerto, qué derrota. Pero es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Antes de ayer me dieron la noticia de que el padre de Tony Ibáñez, el que me llevó a mí al Señor, que luego se apartó, pues ha muerto, ¿no? Ha muerto. Era cristiano él era cristiano. De hecho, Dios utilizó a su hijo
para llevarle a su padre al Señor. Es impresionante eso. A él y a su mujer, que hace años que murió, la madre de Tony. Y yo pensaba, qué triste, ¿no? Pensé así, ¿no? Qué triste. Bueno, un hombre de 93 años, ya mayorcito, ¿no? Pero con que habíamos vivido las dos familias tantos eventos, eran como mis hermanos, ¿no? Eran, pues, claro, te entristeces, ¿no? Y lo primero que te viene a la cabeza es, joder, es derrota, ¿no? Es derrota que ha muerto, ¿no? Pero no es verdad. Está mucho mejor donde está. Vamos, infinitamente mejor. Si vivía en una residencia, viudo y en una residencia. Ahora está con el Señor. Yo casi me lo puedo imaginar saltando de alegría en las nubes, por decir, las nubes. Sí, y seguramente con un cuerpo, no, seguramente no, seguro, con un cuerpo espiritual, no resucitado aún, pero un cuerpo espiritual de joven. Porque ahí todo el mundo es joven. Sí, sí, ¿sabes? Aspecto, joven. Y seguramente moviéndose y diciendo, wow, aleluya, va a ser un hombre con mucho gozo, mucha alegría, era muy extrovertido, con mucha energía, tenía ese hombre, aleluya, era así, cantaba y le gustaba cantar alabanzas. Me da ganas de llorar. La canción esta de El gran amor del Señor nunca cesa, era una de sus canciones preferidas. Y yo hacía ya unos meses que un tiempo a esta parte estaba pensando en él y pensaba, este hombre seguramente le queda poco tiempo ya de vivir aquí. Pensaba, ¿no? Incluso me puse en contacto con mi amigo, con Tony, y dije, oye, ¿tu padre qué tal está? No, bien, bien. Y yo pensé, ya, no le queda mucho. Efectivamente, así ha sido, ¿no? Y me acordé de esa canción que le gustaba y por eso la hemos vuelto a cantar. Después de tantos años nosotros, el gran amor del Señor nunca hace... Y cada vez que la canto me emociono, ¿no? Como ahora. Qué milagro, el milagro de salvación de ese hombre es impresionante. Impresionante como Dios utilizó a su hijo, que luego evidentemente hasta la fecha pues apostató. Aparentemente nunca fue renovado. Tuvo una experiencia con el Señor, pero poco más que eso. Ojalá esté equivocado y os pueda decir lo contrario. Pero, en fin, las cosas son así hasta ahora. Y me han pasado muchos años. Pero el Señor le usó para salvar a su padre, seguramente a su madre también, a mí, el primero, a su hermana y a uno de sus hermanos, el pequeño, que ahora tiene ya 50 años, claro, pequeño. O sea, cómo Dios hace las cosas es inimaginable. Pero bueno, sigo. Como digo, la muerte del justo siempre se ve a priori como un fracaso, pero en realidad no lo es. Nadie ajeno a Dios entiende que delante de la aflicción es quitado el justo. Es decir, los justos son librados de los juicios divinos inminentes. Eso es lo que significa. Esto es un principio. Va a venir un gran juicio de Dios. Los justos son sacados. Es lo que dice. De delante de la aflicción es quitado el justo. Viene la aflicción, el justo es quitado. No significa eso que el justo nunca padecerá aflicción. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el justo no ha sido puesto para el juicio de Dios. Y eso tenemos en 1 Tesalonicenses la enseñanza, que Dios nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Amén? Otra razón para estar seguros del arrebatamiento. No tenemos nada que ver nosotros con los juicios que va a haber, sellos, trompetas, copas. Nada que ver. Esto es para el mundo, no para la iglesia. Escribe Matthew Henry, cito, al llegar el diluvio, son recogidos en el arca, y cuando la ira de Dios se cierne sobre el mundo, son retirados de él los que cubrían la brecha para apartar los juicios de Dios. Qué interesante. Señal es de que Dios intenta la guerra cuando llama a casa a sus embajadores. O sea, Dios empieza la guerra, intenta, quiere decir, hace la guerra o envía la guerra cuando llama a casa a sus embajadores. Nosotros somos sus embajadores. Estamos haciendo la obra. Cuando Dios va a emitir los juicios, la guerra,
Dios llama a sus embajadores, vámonos, ya podéis venir, ya habéis cumplido con vuestra labor. Interesante. Son retirados de él, del mundo, los que cubrían la brecha para apartar los juicios de Dios. Nosotros estamos en la brecha para que los juicios de Dios no caigan, o tarden en caer. Por eso tenemos que seguir orando en contra de tanta maldad, orando en contra de todo esto que está pasando, orando pero fervientemente, hermanos. Yo lo hago todos los días ya. Yo salgo a pasear, me voy a un sitio escondido en el bosque y empiezo ahí ¡pam, pam, pam! A orar, a reprender, hasta que digo, ya está, ya lo he hecho. Y me vuelvo a casa. Y yo no sé si tú tienes un bosque al lado, pero tienes tu habitación o donde sea, pero saca un tiempo para interceder, para ir en contra de las artimañas del enemigo, para pelear la batalla. Lo que Dios nos ha puesto en la brecha. Y eso también nos ayuda a no estar tan ensimismados, tan metidos en nosotros mismos, en nuestros problemillas, en ¡ay, Señor, pobre de mí! No, sino salir de ahí, porque cuando nos ocupamos del reino, Dios se ocupa de nuestro reinecito, ¿vale? Pero cuando nos ocupamos del reino. Este es el principio. Dios solo permite que sus hijos permanezcan en este mundo caído en tanto en cuanto hacen su obra o cumplen sus propósitos. Y cuando eso acaba, Él los llama para que vuelvan a casa. Aquí hay un principio. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir cada uno de nosotros en este mundo? El tiempo necesario para acabar la obra que Dios nos ha dado a hacer. O medio acabarla, eso ya. Por eso vale la pena esmerarse. Cuando acabamos la obra, Dios nos llama. Ese es así como funciona. No nos vamos así en un momento dado porque, tropezó, se cayó y se dio en la cabeza y ya está. Y qué casualidad, o cómo podía ser. O ha cogido un resfriado y ha cogido el COVID, o el Cuba Libre, o lo que sea, cualquier enfermedad rara, o yo qué sé. Ha pasado esto, ha pasado lo otro, o le han inyectado aquí, o le han inyectado allá, o no sé qué ha pasado, el venenito, como dice este predicador colombiano, y de repente se ha muerto. Vaya, no, es que no pasa nada que Dios no quiera. Todo funciona conforme a la soberanía de Dios para los que amamos a Dios, porque somos de Dios. Es verdad que no hay que tentar a Dios. Significa que tenemos que hacer lo que es correcto, buscando a Dios y buscando su voluntad, y no hacer lo que no tenemos que hacer. Eso también es verdad. Pero dicho esto, saldremos de este mundo cuando Dios quiera. Esperamos que sea con el arrebatamiento, la verdad sea dicha. Yo no creo que falte mucho ya, tal y como avanza todo, pero eso está en el albedrío de Dios, no en nosotros. Bien, pero la cuestión es esta. En este mundo caído, sus hijos permanecerán cuando esto acabe, el Señor les llama para que vuelvan a casa. Por eso leemos, y con esto acabamos, Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, que es todo lo contrario con lo que pensamos. Nosotros pensamos intuitivamente que la muerte es una derrota. Es una derrota. Para los impíos sí es una derrota. Para los que rechazan a Dios. Ya no vamos a hablar aquí de la soberanía de que Dios nos escogió, que es verdad, pero también es verdad que ellos han rechazado a Dios. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. El que muere en sus pecados es porque Dios no le ha escogido, ¿cierto? Una verdad. Segunda verdad. Ha muerto en sus pecados porque no ha buscado a Dios, porque no ha sido diligente, porque no ha obedecido lo que sabe de Dios, sencillamente porque no quiere amar a Dios. Y es responsable por eso también. Las dos cosas son verdad. No, para esos la muerte es una desgracia, está claro. Pero para los que somos de Cristo, la muerte es una bendición. Porque mejor es estar con Cristo 1000 veces, 1.000.000 de veces mejor estar con Cristo. O sea, ¿qué quieres que te diga? Con eso no quiere decir que vayamos a hacer aquí ahora Señor, llévanos ya. ¿Qué hacemos para...? ¿Los tiramos? No, de eso nada. Pero está escrito, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Los que andan delante de Dios entrarán en su reposo. El justo al morir entra en su paz y descansa en su lecho como quien duerme. No
es que se queda ahí sin enterarse de nada, es un símil que significa que está descansando de todo lo que deja atrás, que ya está bien, que ya está bien. Amén, pues hasta aquí. Dios bendiga, hermanos.